Bienvenidos a Cristopedia. En este canal exploramos la riqueza de la tradición de nuestra Iglesia. Hoy nos adentramos en las revelaciones de Santa Brígida de Suecia, una mística medieval cuya vida y visiones han dejado una huella imborrable en la fe católica. No olvides suscribirte y darle like al video para no perderte de los próximos episodios. Comencemos. Revelaciones celestiales de Santa Brígida, princesa de Suecia. Testimonio que Jesucristo da de sí mismo y de su divina encarnación. Revelación primera. Yo soy el Creador del cielo y de la tierra, que tengo una misma divinidad con el Padre y con el Espíritu Santo. Yo soy el que hablaba a los profetas y patriarcas, y a quien ellos esperaban. Y para cumplir su deseo y mi palabra, tomé carne sin pecado ni concupiscencia, entré en las entrañas virginales de mi madre como el sol esplendente que entra por un purísimo cristal, porque como el sol cuando pasa por un vidrio no lo daña ni quiebra, así la virginidad de mi purísima madre no fue dañada ni manchada. Cuando yo tomé en su vientre mi humanidad. Y de tal manera me hice hombre, que no por eso dejé de ser Dios, ni era menor que el Padre y el Espíritu Santo en la divinidad, porque aunque estaba en el vientre virginal de mi madre, todo lo regía y gobernaba, porque como nunca se aparta del fuego el resplandor. Así tampoco mi divinidad jamás se apartó de mi humanidad, ni aun en la muerte. Y mi cuerpo purísimo y limpio de todo pecado, quise que fuera llagado de pies a cabeza y puesto en una cruz por los pecados de todos los hombres, y este mismo cuerpo mío es sacrificado cada día en el altar, para que el hombre se encendiese en mi amor. Y de ordinario meditase y pensase los beneficios que le he hecho. Pero el hombre, olvidado de todo esto, me ha menospreciado y arrojado de mi propio reino, y en mi lugar ha escogido y honrado a un infame ladrón. Quise asentar mi reino en el hombre, y de razón y rigor yo había de ser su rey y señor, porque lo hice y lo redimí, pero el hombre me ha quebrantado y profanado la fe y palabra que me dio en el bautismo, ha violado y menospreciado las leyes que le propuse, ama su propia voluntad y para hacer, y a mí me menosprecia. Y no contento con eso, estima en más que a mí al demonio, que es ladrón infame, y le ha dado su fe y palabra, siendo un ladrón que roba y lleva para sí las almas que redimí con mi sangre, engañándolas él con falsas promesas. Y aunque lleva las almas, no las lleva porque sea más poderoso que yo, pues mi poder es tan grande, que todo lo puedo hacer con solo una palabra, y tan justo, que aunque todos los santos me rogaran, no haré una cosa, por mínima que sea, contra razón y justicia. Pero las lleva, porque el hombre usa mal su libre albedrío, menospreciando mis leyes y consintiendo en las tentaciones, y así es bueno que experimente la tiranía de aquel a quien creyó, porque el demonio, aunque yo lo hice y crié bueno, él por su pecado y malicia cayó de su dignidad y quedó como verdugo para atormentar a los pecadores. Y aunque es verdad que he sido y soy menospreciado de los hombres, soy, no obstante, tan misericordioso, que cualquiera que me pidiere misericordia y se humillare, alcanzará el perdón de sus pecados y lo libraré del demonio. Pero el que persevere en menospreciarme, usaré de tal rigor y justicia con él, que los que le oyeren temblarán. Y los que lo experimenten dirán, ay de nosotros, que hemos provocado la ira al Señor de la Majestad. Tú, pues, hija escogida, con la cual hablo con mi espíritu, ámame con todo tu corazón, no con el amor que amas a tus hijos, ni con el que amaste a tus padres, sino con un amor superior a todos esos. De suerte que me ames más que a cuantas cosas hay en el mundo, porque yo, tu Señor y Creador, todos mis miembros quise que fueran atormentados por ti, y de tal manera lo haría otra vez, si fuera posible. Imita y sigue mi humildad, que siendo Rey de la gloria y de los ángeles, quise ser cubierto con vestiduras viles para que se burlasen de mí,
desnudo estaba y atado a una columna, y no hubo mofa ni blasfemia que mis oídos no oyesen. Antepon siempre mi voluntad a la tuya, porque mi madre y tu señora toda la vida quiso lo que yo quise. Si hicieres esto, tu corazón estará en el mío y lo abrazaré con mi amor, como se inflama y abraza del fuego un leño muy seco. De igual suerte yo llenaré el vacío de tu alma y estaré en ti de tal manera, que te sean amargas todas las cosas temporales, y todos los deleites de la carne te sean veneno. Descansarás en el brazo de mi deidad, donde no hay deleite alguno de carne, sino que todo es gozo de espíritu, porque el alma que esto goza está bañada dentro y fuera de esta alegría, de tal modo, que no le da lugar a pensar ni desear otra cosa. Por tanto, ámame a mí solo, y tendrás todo lo que quisieres abundantísimamente. Por ventura no está escrito de aquella viuda que no le faltó aceite para su sustento, hasta que el Señor proveyó de agua a la tierra, como lo había dicho el profeta. Yo soy el verdadero profeta, si creyeres mis palabras e hicieres lo que te mando, no te faltarán aceite, gozo y alegría para siempre jamás. Palabras de Jesucristo a Santa Brígida sobre algunos misterios de nuestra santa fe. Revelación 2. Yo soy el Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todas cuantas cosas hay en ellos. Yo soy un Dios con el Padre y con el Espíritu Santo, y no soy como los dioses de piedra o de oro que tenía la ciega gentilidad, sino que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un mismo Dios, trino en personas y uno en la sustancia y naturaleza, que crea todas las cosas y de ninguno es creado, inmutable, omnipotente, sin principio ni fin. Yo soy el que nací de madre virgen, sin perder la divinidad y uniendo a ella la humanidad, para que en una misma persona fuese verdadero Hijo de Dios e Hijo de la Virgen. Yo soy el que fui crucificado, muerto y sepultado, sin que recibiese daño mi divinidad, porque aun cuando fui muerto según la carne y humanidad que yo solo tomé, vivía según mi divinidad, por la cual era un Dios con el Padre y con el Espíritu Santo. Yo soy el mismo que resucité y subí al cielo, y ahora hablo contigo en espíritu. Te he escogido y tomado por esposa para mostrarte mis secretos, porque así es mi voluntad. Tú también, por cierto derecho, te has hecho mía, cuando al morir tu marido resignaste tu voluntad en mis manos, y cuando después de fallecido éste, pensaste y rogaste cómo podría ser pobre por mí, y quisiste dejarlo todo por mí, por tanto, de derecho te hiciste mía, y convino que yo te correspondiese a tanta caridad. Por esto te tomo por esposa y para mi propio beneplácito, el cual es conveniente que lo tenga Dios con un alma casta. Debe, pues, la esposa hallarse preparada, de suerte que, cuando su esposa quisiera celebrar las bodas, esté decentemente adornada y limpia. Tú estarás bien limpia, si tu pensamiento está siempre fijo en tus pecados, en como con el bautismo te purifiqué del pecado de Adán, y en cuantas veces, habiendo tú caído en el pecado, te sufrí y te levanté. Ha de tener también la esposa en su pecho la divisa y señal de su esposo, y esta será la memoria continua de las mercedes que te he hecho, cuán noblemente te crié dándote alma y cuerpo, cuán noblemente te doté dándote salud y bienes temporales, con cuánto cariño te rescaté muriendo por ti y te restituí la herencia que habías perdido. Debe también la esposa hacer la voluntad del esposo. ¿Cuál es mi voluntad sino que me ames más que a todas las cosas, y que no ames otra cosa sino a mí solo? Crié todas las cosas por amor del hombre y lo hice Señor de ellas, y Él me paga con amarlas a ellas y aborrecerme a mí. A costa de mi sangre le compré la herencia del cielo que Él había perdido por su pecado, y con todo eso es el hombre tan ajeno de razón, que deja esta herencia que le he ganado, siendo un bien perpetuo y una honra eterna, por una honra y bien transitorio,
que es como la espuma del mar, que en un momento crece y en un momento se deshace y vuelve en nada. Y si tú, esposa mía, me amases solo a mí, y por mí menospreciases todas las cosas, no solo los hijos y padres, sino también las honras y riquezas, yo te daré un don preciosísimo y dulcísimo, que no será oro ni plata, sino que yo mismo, que soy Rey de la gloria. Me daré por tu esposo y seré tu premio, y si acaso te avergonzases de ser pobre y menospreciada, pon los ojos en mí que soy tu Dios, que padecí esa pobreza y menosprecio antes que tú, pues me desampararon mis siervos y amigos en la tierra, porque no buscaba yo amigos con resabios de la tierra, sino del cielo. Y si por ventura temes los trabajos y las enfermedades, considera cuánto mayor trabajo sería arder en los infiernos. ¿Qué merecerías, así como me has ofendido a mí, lo hubieras hecho a cualquier señor temporal? Aunque yo te amo de todo corazón, sin embargo, no hago cosa alguna en contra de la justicia, y así como me ofendiste con todos los miembros de tu cuerpo, en todos habías de pagar la pena de tu culpa. Pero porque has tenido propósito y voluntad de enmendarte, uso de misericordia contigo, y por muy pequeña enmienda te quito grandes castigos. Por tanto, abraza de buena gana un poco de trabajo, para que se te dé gran premio, que la esposa conviene que padezca trabajos si su esposo los padeció, para que merezca gozar de los regalos y quietud de su amado. Jesucristo exhorta al alma a su amor y se queja de la ingratitud de los pecadores. Revelación 3. Yo soy tu Dios y Señor a quien tú veneras. Yo soy el que conservo y sustento el cielo y la tierra, sin que tengan estribos ni columnas en que sustentarse. Yo soy el que cada día bajo la apariencia de pan soy sacrificado en el altar, Dios y hombre verdadero, y yo mismo soy el que te he escogido. Honra a mi Padre, ámame a mí, obedece al Espíritu Santo, ten a mi madre por tu señora, venera a todos los santos, guarda la fe que te enseñará tu maestro, que con mi ayuda, habiendo experimentado el espíritu de falsedad y el de la verdad, salió vencedor. Ten verdadera humildad, la cual consiste en que te tengas y manifiestes ser quien eres. Y des a Dios la gloria por los bienes y beneficios que te hace. Pero en estos miserables tiempos muchos me aborrecen, y mis palabras y obras las tienen por dolor y vanidad, y al demonio aman y abrazan. No hacen cosa por mí que no sea con tristeza y amargura, y aun mi nombre no lo confiesan. Pero aman al mundo con tantas veras, que no se cansan de servirle noche y día y andan siempre afanosos por el amor de las cosas mundanas. Mas el servicio que esos tales me hacen, es para mí tan grato, como si uno ofreciera dinero a su enemigo, para que diera la muerte a su propio hijo. Así proceden estos amadores del mundo, porque dan una pequeñísima limosna, y me honran solo con sus labios para que les sucedan prósperamente las cosas del mundo, y de este modo perseveran en su honra y en su pecado, y con esto se le ahoga el buen espíritu, y nunca dan paso en el bien ni en la virtud. Por tanto, si tú te determinases a amarme con todo tu corazón, y no deseases otra cosa sino a mí, yo seré cual piedra imán que con mi amor te atraeré a mí, y te servirá mi brazo de almohada y defensa, y es tan fuerte, que cuando está plegado no hay quien lo extienda, y cuando está extendido no hay quien lo doble, tan dulce y suave, que sobrepuja las cosas aromáticas, y no tiene comparación con él todos los deleites del mundo. El Señor da testimonio de estas revelaciones. Revelación 4. Yo soy tu Creador y Redentor. ¿Qué causa hay para que temas algo de mis palabras? ¿Y por qué pensaste de qué espíritu procederían, si del bueno o del malo? ¿Has hallado en mis palabras algo que tu conciencia reclamara y viera que no debía hacerse? ¿Por ventura te he mandado algo contra la razón? A lo cual respondió la esposa, no,
por cierto, Señor, sino que todas vuestras palabras son verdaderas, yo confieso mi error. Y dijo el Espíritu, yo te he mandado 3 cosas, de las cuales pudieras haber conocido ser bueno el Espíritu que te habla. Te mandé que honrases a tu Dios que te hizo y dio todas las cosas que tienes, y esto mismo te enseña la razón, que lo honres más que a todas las cosas. Te mandé que tuvieses una fe firme y recta, la cual consiste en creer que nada se ha hecho ni puede hacerse sin Dios, y te mandé que usases con moderación y continencia de todas las cosas, porque fueron hechas para que el hombre se aprovechase de ellas en lo necesario. También de este modo, por las 3 cosas contrarias a ellas, has de conocer el espíritu malo. Él te enseñará que busques honra para ti, y te ensoberbezcas con los dones que te han dado. Él te persuadirá que no tengas la fe verdadera, y que no uses con moderación y templanza de tus sentidos y de todas las demás cosas, y para conseguir eso, inflama tu corazón, y muchas veces engaña bajo la apariencia de bien. Por eso te he mandado que examines bien tu conciencia y que la manifiestes a hombres sabios y de vida espiritual. Por tanto, no dudes que está contigo el Espíritu bueno de Dios, cuando no deseares otra cosa que al mismo Dios, y te inflamares con ese deseo, porque yo solo puedo causar este fervor, y teniéndolo tú, el diablo no podrá llegar a ti, ni tampoco hombre alguno por malo que sea, si yo no le doy licencia para ello. O se lo permita por los pecados del tal hombre, o por mis juicios ocultos, que aunque malo y pecador, es criatura mía como todas las demás, y yo lo crié bueno, pero él con su malicia se hizo malo, y por tanto soy Señor sobre él. Jesucristo habla de los trabajos de su iglesia, y dice que los ruegos de María Santísima y de los santos la renovarán en sus virtudes. Revelación 5. Yo soy el Creador de todas las cosas, el Rey de la gloria y Señor de los ángeles, que hice en forma de un hermoso y noble escuadrón o ejército, y en cuya gloria puse también a mis escogidos. Mis enemigos han minado mi campo, y de tal manera han prevalecido contra mis amigos, que me los han arrojado y puesto en un callejón sin salida, les quiebran los dientes a pedradas y los matan de hambre, y a su capitán y señor, que soy yo, lo persiguen. Mis queridos gimen y piden ayuda, mi justicia pide venganza, pero mi misericordia invoca el perdón. Y vuelto Jesucristo a su celestial ejército, que estaba presente, les dice, ¿qué os parece a vosotros que se haga con esos que minaron mi campo? Y respondieron todos a una voz, Señor, en vos está la justicia en su punto, todas las cosas vemos en ti, tú eres sin principio ni fin, Hijo del verdadero Dios, a ti está encomendado el derecho de juzgar a todos, tú eres juez de ellos, hágase según tu voluntad. Y respondióles Jesucristo, aunque es verdad que todas las cosas veis y sabéis en mí, sin embargo, quiero que por amor a esta mi esposa deis vuestra sentencia justa. Y dijeron, Señor, esta es nuestra sentencia y para hacer, que los que minaron los muros de vuestro ejército, sean castigados como ladrones, y los que perseveraren en su malicia, sean castigados como salteadores. Que libertéis a los cautivos y deis de comer a los hambrientos. Y la Virgen María, Madre de Dios, que hasta entonces había callado, dijo, Señor mío e Hijo carísimo, que estuviste como Dios y hombre verdadero en mis entrañas, y siendo yo un vaso de tierra me santificaste, yo te suplico que no se ejecute por ahora esa sentencia, sino que tengas misericordia de tus enemigos, siquiera por esta sola vez. Respondió Jesucristo a su madre, bendita sea tal palabra que de tu boca ha salido, ella, como un olor muy suave, ha subido a la presencia de mi divinidad. Tú eres, Madre mía, la alegría de los ángeles y de los hombres, y su Señora y Reina, y con tu palabra has consolado mi divinidad y alegrado a los santos. Por tanto,
y porque desde tu niñez conformaste tu voluntad con la mía, hágase lo que pides. Y vuelto Jesucristo a su escuadrón, les dijo, porque habéis peleado varonilmente y por vuestro amor, quiero usar de mansedumbre. Reedificaré el muro, y a los maltratados y afligidos los libraré, y por las injurias que han recibido, los honraré 100 veces más, y a los que han hecho este daño en mi ejército, si pidiesen misericordia, usaré con ellos de ella, y haré paces con ellos, pero los que menospreciasen este partido, sentirán el rigor de mi justicia. Después dijo a Brígida, yo te he escogido por mi esposa y te tengo dentro de mi alma, oyes mis palabras y las de mis santos, que aunque ven en mí todas las cosas, con todo eso hablan para que tú lo entiendas, porque tú estás en esa vida mortal, y así no puedes ver en mí lo que ven estas almas bienaventuradas. Pero atiende a la significación de lo que has oído. Aquel noble ejército real que viste, es la santa iglesia que edifiqué con mi sangre y con la de mis santos, y con mucha caridad junté y puse en ella a mis escogidos y amigos. El fundamento de esta iglesia es creer que soy justo juez y misericordioso, pero este fundamento le han derribado y han aportillado el muro, porque todos dicen que soy misericordioso, y casi ninguno cree que soy juez que juzgo justamente. Me tienen por mal juez, como lo sería el que de misericordia soltase y diese por libres a los culpados, para que afligiesen más a los inocentes. Pero se engañan, porque aunque misericordioso soy justo juez, de tal manera, que ni aun el más mínimo pecado dejaré sin castigo, ni el más pequeño bien sin remuneración. Por esta mina y portillo que hicieron en el muro, han entrado en la iglesia todos aquellos que sin temor alguno me ofenden, y con esto afirman que no soy juez justo, y de tal manera maltratan a mis amigos, que los sujetan en cepos como si fueran malhechores. Para mis amigos no hay día bueno, ni consuelo alguno, todo es afligirlos como si fueran unos malvados. Si hablan la verdad que de mí han aprendido, se la reprueban y les dicen que son engañadores y mentirosos, desean hablar y oír lo que es justo y recto, pero ni hay quien se lo oiga ni quien se lo diga. Y lo peor es, que siendo yo el Señor absoluto y creador de todas las cosas, soy blasfemado, pues dicen los malos, no sabemos si hay Dios, y aunque lo haya, nada nos importa. Echan por los suelos mi bandera, y la pisan diciendo, ¿por qué padeció Jesucristo muerte? ¿Qué nos aprovecha a nosotros? Haga lo que nosotros queremos, que eso nos basta, y no queremos su reino, téngaselo y gócelo él. Deseo hallar entrada en el alma de estos tales, y ellos dicen, antes moriremos que dejemos de hacer nuestra voluntad. ¿Ves aquí, querida esposa, cuáles son los pecadores? Yo los hice con sola una palabra, y con sola otra pudiera destruir tanto a ellos como a su soberbia. Pero por los ruegos de mi madre y de todos los santos, los consiento y sufro y los quiero convidar con la paz. Si la admitiesen, los perdonaré, y si no, los castigaré con rigor en presencia de los ángeles y de los hombres, como a ladrones públicos, y todos dirán que es justo el castigo que se les da. Y como a los ahorcados, que después de muertos y hechos cuartos los ponen por los caminos y vienen los cuervos y los pican y comen, así estos serán comidos de los demonios, mas nunca serán consumidos. Y como los que están metidos de pies en un cepo no hallan allí descanso ni sosiego, así estarán ellos cercados de dolor y de congoja. Un río de fuego entrará por su boca, y aún quedará en ellos vacío para nuevos y mayores castigos cada día. Pero mis queridos y amigos serán salvos y se consolarán con las palabras que salen de mis labios, y verán mi justicia y misericordia. Los armaré con el arnés fuerte de mi amor y caridad, y de tal manera quedarán vigorosos, que postrarán en el suelo a los blasfemos y malos, como si fueran un poco de estiércol, y quedarán estos corridos y avergonzados,
experimentando mi justicia, porque abusaron de mi paciencia. Cuanto los pecadores se alejan de Dios, y como el Señor les envía sus amigos para que los conviertan. Revelación 6. Mis enemigos son como unas ferocísimas bestias que nunca se hartan ni están quietos. Su corazón se halla tan vacío de toda caridad, que jamás entra en él un pensamiento que se refiera a mi pasión, ni me dieron gracias una vez tan sola, diciendo de todo corazón, alabámoste, Señor, porque nos redimisteis con vuestra acerba pasión y muerte. ¿Cómo puede estar mi espíritu con estos tales que no me aman ni se acuerdan de mí, y para cumplir su voluntad, hacen 1000 traiciones a los más amigos? Tienen un corazón lleno de viles gusanos, esto es, de deseos mundanales. El demonio ha hecho la boca de estos, como el muladar de su basura, y por eso no gustan de mis palabras. Pero, guárdense de mi castigo, que tengo de hacerlos aserrar, porque así como no hay género de muerte más cruel que el de la sierra, así no ha de haber género de tormento que no ejecute el demonio en ellos, y los cerrará por medio, y los apartaré lejos de mí como cosa que tanto aborrezco, y no solo a ellos sino a todos los pecadores. Sus allegados. Envío, por tanto, a mis queridos y amigos, para que dé noticia de los engaños del demonio, enemigo mío, y como valientes soldados peleen contra ellos, pues los que afligen su carne y se abstienen de pecar, son mis soldados. Su lanza será las palabras que salen de mis labios, su espada será la fe, y en su pecho estará la coraza de la caridad en relación con el amor que cada cual me tiene. Traen al lado el escudo de la paciencia para sufrir valerosamente con ella todo lo adverso. Como oro purísimo he guardado en un precioso vaso a estos mis queridos. Y ahora quiero que salgan y den muestra de sí y de mi verdad. Yo, según lo he justamente ordenado y decretado, no podía entrar con mi humanidad en la majestad de mi gloria, sin haber pasado los trabajos y sufrido las tribulaciones. ¿Cómo, pues, será posible que entren ellos? Si su Señor sufrió azotes, ¿qué mucho que ellos sufran palabras? No tienen que temer, porque yo nunca los desamparo, pues así como no es posible que el diablo toque ni divida el corazón de Dios, del mismo modo no lo es que el demonio los aparte de mí, y si alguna vez los dejo padecer, es para su mayor gloria, porque son como oro purísimo que los purifica el fuego de la tribulación. María exhorta a Santa Brígida a que una siempre las alabanzas de la Señora a las de su divino Hijo. Revelación 7. Yo soy la reina del cielo, y véote angustiada y solícita de cómo me has de alabar. Ten por muy cierto, que las alabanzas de mi Hijo son mías propias, y el que a él no lo venera, tampoco me venera a mí, porque de tal manera él me ama a mí y yo a él, como si tuviéramos un mismo corazón. Y aun siendo yo un vaso de tierra me honró tanto, que me ensalzó sobre todos los ángeles. Por tanto, me has de honrar y alabar con las sigulentes palabras que se refieren también a mí. Bendito seáis, Señor Dios, Creador de todas las cosas, que os dignasteis y tuvisteis por bien bajar a las entrañas de María Virgen. Bendito seáis, Señor Dios, que sin serle molesto ni penoso quisisteis habitar en el vientre virginal de María, y tomar en él carne limpia, pura y sin pecado. Bendito seáis, Dios mío, que vinisteis a las entrañas de María con gran gozo de su alma y de todos sus miembros, y con el mismo gozo nacisteis de ella, sin rastro de pecado ni corrupción. Bendito seáis, Dios mío, por las continuas consolaciones con que visitasteis a vuestra Madre, la Virgen María, después de vuestra ascensión a los cielos, y con vuestra vista la alegrasteis. Bendito seáis, Señor y Dios mío, pues subisteis al cielo en cuerpo y alma a vuestra Madre la Virgen María, y la honrasteis y pusisteis junto a vuestra divinidad, sobre todos los coros de los ángeles.
Tened misericordia de mí, Dios mío, por sus ruegos e intercesión. Cuanto Jesús ama a María, de su asunción en cuerpo y alma, del maternal agrado con que asiste a los que invocan su nombre y como cada uno tenemos un ángel bueno y un ángel malo. Revelación 8. Yo soy reina y señora del cielo. Ama a mi Hijo, porque es honestísimo, y si lo tuvieres a Él, tendrás cuanta honestidad puedas desear. Es digno de ser amado y deseado, y cuando a Él lo tuvieses, tendrás todo lo bueno y amable. Ámalo porque es virtuosísimo, y si lo tuvieses a Él, tendrás todas las virtudes. Yo te quiero decir cuán dulcemente amó mi cuerpo y mi alma, y cuánto honró mi nombre. Mi querido Hijo primero me amó a mí, que yo le amase a Él, porque Él es mi Creador. Él hizo que el matrimonio de mis padres fuese tan casto, que por entonces no hubo ninguno que le igualase, y cuando el ángel les anunció que habían de engendrar una virgen, de la cual había de nacer la salud del mundo, más quisieran morir, que permitir en sí movimiento alguno carnal, porque todo placer sensual estaba muerto en ellos. Después de haberse formado mi cuerpo en el vientre de mi madre, infundió Dios en él el alma creada por su divinidad, y en el mismo momento fue santificada juntamente con el cuerpo, y los ángeles la velaban y guardaban día y noche. Cuando fue santificada mi alma y unida al cuerpo, recibió mi madre tal gozo y alegría, que es imposible decirlo. Después, acabado el curso de mi vida, mi Hijo recibió primeramente mi alma, que era la señora del cuerpo, y la ensalzó más que a todas las criaturas, colocándola junto a su divinidad, y después sublimó mi cuerpo, de tal manera, que no existe cuerpo alguno tan cercano a Dios como lo está el mío. Ahí tienes cuanto mi querido Hijo amó mi alma y mi cuerpo. Mas hay algunos que con maligno espíritu niegan mi asunción en cuerpo y alma a los cielos, otros lo dicen porque no saben más. Pero la verdad ciertísima es que mi cuerpo y mi alma fueron llevados hasta el trono de la divinidad. Y para que sepas cuánto mi Hijo honró mi nombre, que es María, como se dice en el Evangelio, atiende a lo que te digo. Cuando los ángeles oyen mi nombre de María, se alegran y dan gracias a Dios, que en mí y por mí obró tal maravilla, como es ver la humanidad de mi Hijo glorificada con su divinidad. Los que están en el purgatorio, reciben tanto gozo, refrigerio y alegría con mi nombre, como suele recibir un enfermo, cuando le dan buenas esperanzas de su salud, y le dicen cosas que lo alegren y animen. Los ángeles buenos al oír mi nombre se aproximan más a los justos, cuyos ayos y custodios son, y se alegran de su aprovechamiento espiritual, porque todos los hombres tienen su ángel bueno que le guarda, y otro malo para que lo pruebe y ejercite. Y no por hacer este oficio los ángeles buenos se apartan de Dios, sino que están constantemente en su presencia, y con todo eso inflaman e incitan las almas para obrar el bien. Todos los demonios temen mi nombre, y al oírlo dejan al alma, aunque la tengan en sus uñas, del mismo modo que el ave de rapiña que se bada en su presa, con pico y uñas la deshace, al oír algún ruido la deja y huye, y pasado el ruido se vuelve a su presa. Así los demonios, espantados con el sonido de mi nombre, dejan el alma que oprimen. Mas si no se enmienda, luego se vuelven a ella como una velocísima saeta. Tampoco existe persona alguna, por fría que esté en el amor de Dios, a menos que sea condenado, que si invocare mi nombre con intención de no volver a caer en los pecados pasados, no se aparte luego el diablo de ella y nunca más vuelva. Si no tornare a consentir en pecado mortal, y si bien es verdad, que algunas veces se le da lugar a que lo inquiete, no es para que lo posea, sino para mayor gloria del hombre. Interesante compendio de la vida de la Virgen María, y tristísima narración de la pasión de su divino Hijo. Revelación 9.
Yo soy la reina del cielo y madre de Dios. Enseñándote el adorno y compostura que has de tener y la joya que has de llevar en tu pecho, quiero mostrarte otras cosas que yo hice desde que conocí a Dios, cuidadosa y solícita de mi salvación y de la guarda de su ley. Después que supe y estuve bien informada de que Dios era mi creador y juez de todas mis obras, lo amé cordialmente, y a cada momento pensaba en Él, y temía ofenderle por obra o por palabra. Después, habiendo yo oído que Dios había obrado, propuse firmemente no amar otra cosa que a Él, y todas las cosas del mundo me eran amargas como la hiel. Después de esto, cuando oí que el mismo Dios había de redimir el mundo y que había de nacer de una virgen, de tal manera lo amé, que no pensaba sino en Dios, ni quería otra cosa que a Él. Me aparté, en lo posible, de la conversación y presencia de mis padres y personas allegadas, y todo cuanto tuve se lo di a los pobres, no guardando para mí sino una moderada comida y vestido. No hubo cosa que me agradase sino solo Dios. Siempre deseé vivir hasta que este soberano Señor naciese, por si acaso tenía yo tan buena suerte, que mereciese ser criada y sierva de la Madre de Dios. Hice voto de guardar virginidad, con tal que fuese la voluntad de Dios, y de no poseer nada en este mundo, pero que si Dios quisiera otra cosa no se hiciese mi voluntad sino la suya, porque creía que lo podía todo, y que no querría sino lo que para mí fuese más útil y provechoso. De este modo le entregué toda mi voluntad. Llegado el tiempo en que, según la ley, las vírgenes eran presentadas en el templo del Señor, fui yo entre ellas, por obedecer a mis padres, pensando en mi ánimo, que para Dios no había nada imposible, que el Señor sabía bien mi deseo, que era solo quererle a Él, y que podía guardar mi virginidad, si le agradase, pero si no, que se haría su voluntad. Oí todas las cosas que se nos enseñaron y mandaron en el templo, y vuelta a casa, me inflamé en mayor amor de Dios, y cada día se aumentaban en mí nuevas llamas y deseos de su amor. Por eso me aparté de todos aún más de lo que solía, y estuve sola muchos días y noches, con temor de que ni mi boca hablase, ni mis oídos oyesen alguna cosa que fuera contra mi Dios, y que mis ojos no viesen cosa en que se deleitasen, y aún en el silencio tuve temor y congoja por si acaso callaba lo que debiera decir. Padeciendo estas turbaciones a solas en mi corazón, puse toda mi esperanza en Dios, y luego se me ofreció a la mente su gran poder, como le sirven los ángeles y todas las criaturas, que gloria es la suya tan inefable, tan eterna y sin fin. Maravillándome de todo esto, vi tres cosas admirables. Vi una estrella, pero no como las que resplandecen en el cielo, vi una luz, pero no como la que alumbra al mundo, percibí un olor, pero no como el de las plantas ni demás olores de la tierra, sino mucho más suave, tanto, que no se puede declarar, del cual fui toda llena, y me extasiaba de gozo. Enseguida oí una voz que no parecía de labios humanos, y al llegar a mis oídos temí mucho, creyendo sería alguna ilusión, mas al punto se me apareció el ángel de Dios, al modo de un hombre muy hermoso, aunque no vestido de carne mortal, y me dijo, Dios te salve, llena de gracia, etc. Al oírlo me maravillé de lo que podía significar, y porque el ángel profería semejante saludo. Conocíame y me creía indigna, no solo para una cosa tal, sino para nada bueno, pero siempre con fe viva de que podía Dios hacer en mí lo que quisiese, y que nada le era imposible. Entonces habló el ángel segunda vez y me dijo, lo que nacerá de ti es santo, y será llamado Hijo de Dios, y se hará como a él más le agradare. Con todo esto aún no me tenía por digna de tal merced, y así no pregunté al ángel por qué o cuándo se haría esto, sino que indagué cómo había de suceder, puesto que yo soy indigna de ser la madre de Dios, y además no conozco varón. Y respondióme el ángel,
A Dios nada le es imposible, sino que se hará todo lo que Él quisiere que se haga. Al oír estas palabras del ángel tuve fervientísimo deseo de ser la madre de Dios, y mi alma enamorada de Dios le decía: vedme aquí, Señor, hágase en mí vuestra voluntad. Y al pronunciar yo estas palabras, en el mismo instante fue concebido en mis entrañas, con extraordinario gozo y alegría de alma y cuerpo, mi Hijo Santísimo. Todo el tiempo que le tuve en mis entrañas, anduve sin molestia, ni sentir pesadez alguna, y como sabía que era omnipotente el que traía en mi seno, humillábame en todas las cosas. Cuando di a luz el que venía a ser la luz del mundo, fue sin dolor ni pena alguna, a la manera que lo concebí, y con tanta alegría de alma y cuerpo, que a causa del excesivo gozo no sentían mis pies la tierra que pisaban, saltando mi alma con inefable júbilo, quedando mi ser sin lesión ni daño de mi virginidad. Al verlo y contemplar su mucha hermosura, se inundó mi alma de contento, aun sabiendo que era indigna de tal hijo. Mas cuando consideraba en sus manos y pies los sitios por donde habían de penetrar los clavos, según lo habían predicho los profetas, mis ojos se llenaban de lágrimas y mi corazón casi se partía de tristeza. Mas cuando mi hijo veía mis ojos anegados en lágrimas, se entristecía de muerte, y yo tornaba a considerar el poder de su divinidad, consolándome al saber que él lo quería y que convenía así. De este modo sujeté mi voluntad a la suya y siempre mi alegría estaba mezclada de dolor. Llegado el tiempo de la pasión de mi hijo, sus enemigos lo prendieron, dándole golpes en el cuello y mejillas, y escupiéndole se mofaron de él. Hiciéronle desnudar de sus vestiduras, y además, que pusiera sus manos en una columna, atándoselas sin misericordia, y hallándose de esta suerte, desnudo por completo, padeció aquella vergüenza de su desnudez. Huyeron sus amigos, y sus enemigos lo cercaron, y comenzaron a azotar su purísimo y santísimo cuerpo. Al primer azote, yo, que en espíritu estaba la más cerca, caí en tierra como muerta, y tornando en mí, vi su cuerpo azotado y llagado hasta las costillas que se veían por las heridas, y lo que todavía era más cruel, cuando se levantaban hacia atrás las cuerdas, llevaban tras sí los pedazos de su carne, y se la dejaban surcada y como si estuviera arada. Cuando estaba de esta suerte mi hijo todo bañado en sangre y despedazado, sin haber en todo su cuerpo cosa sana, ni donde se pudiera dar un azote, un hombre riñó a los verdugos con enojo, diciéndoles: ¿por ventura queréis matar a este hombre antes que lo juzguen? Y al punto le cortó las ligaduras que le sujetaban. Una vez libre las manos, mi hijo se vistió como pudo y vi el lugar donde estaban sus pies, todo lleno de sangre, y por la que dejaban las huellas de mi hijo, sabía yo sus pasos, porque al andar, dejaba la tierra empapada en ella. No le dieron espacio para que se vistiese, sino con gran prisa y a empellones, lo llevaron como a un ladrón, limpiándose la sangre que tenía en los ojos. Después de haberlo sentenciado, pusiéronle sobre los hombros la cruz, y habiéndola llevado un poco, tomósela otro para ayudarle. Caminando entre tanto mi hijo al lugar donde había de morir, unos le daban golpes en el cuello, otros en la cara, con tanta fuerza y vehemencia, que aunque yo no lo veía, oía claramente el sonido de los golpes. Llegando yo con él al lugar de su pasión, vi todos los instrumentos con que le habían de dar muerte. Así que estuvo allí mi hijo, desnudóse él mismo de sus vestiduras, y decían los verdugos: estas vestiduras son nuestras, que no se las ha de tornar a poner, porque está condenando a muerte. Y estando mi querido hijo desnudo por completo, diole uno de los que allí se hallaban un paño con que cubrir parte de su desnudez, lo cual hizo con mucho contento. Después, los crueles ministros le cogieron y tendieron en la cruz,
clavando la mano derecha en el agujero que para el clavo estaba hecho, y atravesando la mano por la parte en que los huesos están más unidos. Después, atando sogas a la muñeca de la otra mano, estiraron y clavaron de la misma manera. Clavaron luego el pie derecho y sobre el izquierdo con 2 clavos, de tal modo que todos sus nervios y venas se extendieron y desgarraron. Pusiéronle la corona de espinas en su reverenda cabeza y apretáronsela de tal suerte que con la sangre que salía se llenaron sus ojos, se obstruyeron sus oídos, y toda su barba quedó afeada con la misma sangre que por ella corría. Cuando mi hijo se hallaba de esta manera lleno de sangre y clavado en la cruz, doliéndose de mí, que estaba sollozando junto a él, fijó los ojos llenos de sangre en Juan mi sobrino, y encomendóle que tuviese cuidado de mirar por mí. A esta sazón oía unos que decían que mi hijo era ladrón, otros que era un mentiroso, y otros que no había hombre más digno de muerte que él, y con esto se renovaba mi dolor. Pero como ya he dicho, al primer golpe que dieron en el clavo con que lo clavaron, caí como muerta, obscureciéronse mis ojos, manos y pies temblaban, y a causa de tanto dolor, no pude mirarlo hasta que lo acabaron de clavar. Púseme en pie, y vi a mi hijo colgado de la cruz como si fuera un miserable, y yo, afligida con tal agonía, apenas me podía tener en pie. Cuando mi hijo me vio junta con sus amigos llorando inconsolablemente, clamó a su padre con voz llorosa y alta, diciendo: «Padre, ¿por qué me has desamparado?». Como si dijera: «No hay quien tenga misericordia de mí sino en vos, Padre mío». Entonces se le pusieron los ojos medio muertos, las mejillas hundidas y el semblante fúnebre, la boca abierta y la lengua llena de sangre, el vientre estaba pegado a las espaldas, como si en medio no tuviera entrañas. Todo el cuerpo lo tenía amarillo y lánguido, por la mucha sangre que había derramado, los pies y manos yertos y extendidos en la misma cruz, adaptándose a la forma y manera de ella, el cabello y barba todo rociado en sangre. Y aunque su cuerpo estaba tan maltratado y llagado, solo su corazón se mantenía vigoroso, porque era de una naturaleza excelente y robustísima, pues de mi carne tomó un cuerpo muy puro y perfectamente complexionado. Tenía el cutis tan tierno y delicado, que por pequeño que fuese el golpe que se diera, al punto salía sangre, y esta sangre era tan delicada, que se veía por su cutis como por un cristal. Y como mi hijo era de tan fuerte complexión y naturaleza, luchaba la vida con la muerte en su lacerado cuerpo, porque unas veces subía el dolor desde los miembros y destrozados nervios, hasta el corazón, que era robustísimo e incorrupto. Y lo molestaba con increíble dolor y tormento, y otras veces el dolor del corazón bajaba a los lacerados miembros, y así se prolongaba su amarga muerte. Asediado por tamaños dolores, vio llorosos a sus amigos, los cuales más hubieran querido padecer aquella pena en sí, mediante su auxilio, y aún arder para siempre en el infierno, que verlo padecer a él de tal manera. Este dolor de mi hijo, a causa del dolor de sus amigos, excedió a toda la amargura y tribulación que sufrió tanto en el cuerpo como en el corazón, porque los amaba muy tiernamente. Entonces, con la demasiada congoja de su cuerpo, clamó al Padre de parte de su humanidad, diciendo: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Cuando yo, su afligidísima madre, le oí esta voz, temblaron todos mis miembros con amargo dolor de mi corazón, y todas cuantas veces pensaba después en ella, sonaba como de nuevo en mis oídos. Acercándose ya la hora de su muerte, rompíasele el corazón con la violencia de los dolores, todos sus miembros temblaban, la cabeza, alzándose un poco, se tornaba a caer, la boca estaba abierta, la lengua bañada toda en sangre. Sus manos se encogieron de donde habían sido clavadas, y los pies sustentaban más el peso de su cuerpo.
Sus dedos y brazos se extendían, en cierto modo, y las espaldas hacían gran fuerza en la cruz. Hallándose en este estado, dijeron: María, ya es muerto tu hijo. Y otros me decían: murió, pero él resucitará. Después que todos se hubieron marchado, vino uno que clavó una lanza en el costado de mi hijo, con tanto vigor, que casi salió por el lado opuesto del costado, y al sacar la lanza, quedó el hierro teñido en sangre roja. Parecíame entonces que mi corazón había sido atravesado, según había visto que lo fue el de mi carísimo hijo. Bajáronle de la cruz y lo recibí en mi regazo, que no parecía sino un leproso, todo lívido y acardenalado, porque los ojos estaban ya muertos y llenos de sangre, la boca fría como la nieve, la barba erizada, la cara contraída, las manos y brazos tan descoyuntados, que no se podían tener sino poniéndolos encima de su vientre. De la manera que estuvo en la cruz lo tuve en mi regazo, como un hombre que le han dado tormento en todo su cuerpo. Envolviéronlo después en una sábana limpia, y yo sequé con mis ropas de lino sus heridas y le limpié sus llagas, y le cerré los ojos y la boca, que en su muerte habían quedado abiertos. Y por último, lo pusieron en el sepulcro. Oh, cuán de buena gana me hubiera yo enterrado allí viva con mi hijo, si esta hubiera sido su voluntad. Concluido todo esto, vino aquel bondadoso Juan, y me condujo a casa. Ves aquí, hija mía, cuánto padeció por ti mi hijo. Espero que hayas disfrutado de esta primera parte de las visiones de Santa Brígida de Suecia. No olvides suscribirte y darle like al video para no perderte de los siguientes episodios. Que Dios te bendiga.